Señor, te damos muchas gracias en esta gloriosa mañana que tú nos concedes, Padre amado, el poder disfrutar, Dios mío, este nuevo día que has creado para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de poder resucitar, de poder levantarnos, de poder extender, Dios mío, nuestras manos en agradecimiento por tu favor, por tu misericordia, por cada una de las bendiciones que desde ya han sido enviadas para cada uno de nosotros. Las recibimos, Padre amado, te agradezco por todo lo que haces de una manera sobrenatural. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por este día, Padre amado, que desde ya lo bendecimos. Declaramos un día de gloria, de bendición, de cielos abiertos, porque el poder y la palabra de Dios viene sobre nuestra vida para llevarnos a niveles extraordinarios, para bendecirnos a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, nos cubrimos con tu sangre. Oro en esta hora por cada persona que escucha tus devocionales. Les bendigo en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta gloriosa mañana. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 del versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Indudablemente esta palabra es muy sorprendente, extremadamente sorprendente. Cuando yo leo esta palabra y miro el contexto de lo que sucedió, de todo lo que aconteció, no dejo de sorprenderme de la altura espiritual que Pablo y Bernabé habían alcanzado. No dejo de sorprenderme de la convicción de confianza y de esperanza que ellos tenían, lo claro que tenían sus convicciones para poder enfrentar situaciones como estas. La palabra registra, permítame contarle un poco acerca de esta historia. La palabra registra que Pablo y Bernabé pues estaban anunciando el evangelio, predicando el evangelio, y se encontraron con una muchedumbre. La Biblia registra una muchedumbre de judíos que se llenaron de celos y comenzaron a arremeter contra Pablo y contradiciendo todo lo que Pablo enseñaba, y aún blasfemaban. Y dice que esto provocó celos en los judíos porque los gentiles glorificaban a Dios por la palabra que Pablo les enseñaba. Y dice la Biblia que cada día se difundía la palabra en aquella provincia y la iglesia crecía de tal manera que hubo una muchedumbre tan inmensa que la gente no podía detenerlo. Pero aquellos judíos celosos, la Biblia registra que ellos instigaron a mujeres, como quien dice, compraron a mujeres piadosas e incluso mujeres distinguidas y a ciertos principales de la ciudad, para que levantaran una
persecución contra Pablo y Bernabé, hasta el punto que los expulsaron de los límites, dice la palabra. Entonces Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que ellos se sacudieron el polvo de sus pies y arrancaron para Iconio, se fueron para Iconio, para otro territorio, y la Biblia dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces se levantó una persecución muy fuerte, hasta el punto, dice la palabra, que era tan difícil, había tanta multitud, que se levantó un grupo de judíos allí en Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon al apóstol Pablo. La Biblia registra que lo apedrearon tan fuerte y de tal manera en aquella ciudad que estaba como muerto. Imagínense que la Biblia registra que lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo dejarían? ¿Cómo desfigurarían su cara, su rostro? Cuánta sangre se veía. Eran piedras no de icopor, no eran piedras de fon, eran piedras reales que indudablemente dañaban su cuerpo, y hasta el punto que cómo sería esa cantidad de pedradas que le dieron, que la Biblia dice que lo arrastraron, o sea, no, obviamente no pudo levantarse, lo arrastraron y dijeron, no, Pablo se murió, y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero la Biblia registra que los discípulos lo rodearon y él se levantó. A mí lo que me sorprende y lo que le quiero enseñar es la convicción que Dios había colocado en estos discípulos, que no paraban el trabajo, no le echaban la culpa a Dios, no atribuían a Dios despropósitos, como a veces muchos seres humanos hacen y dicen, pero esta es la recompensa de predicar, así es que me paga Dios sirviéndole toda la vida. Otros dicen, pero esto no es justo, si yo he servido al Señor, si yo he orado al Señor, ¿por qué estoy atravesando estos momentos y por qué Dios no me defiende? ¿Por qué Dios no envía el ángel a mí? Esto podría detener a cualquier persona, pero el apóstol Pablo dice, al día siguiente, después de recibir tantas pedradas, me imagino que con moretones, con chichones por toda parte, la Biblia dice, al día siguiente salió con Bernabé para Denver. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, al lugar donde lo apedrearon volvió. Esto es una cosa impresionante. O sea, qué convicción tan profunda había en este hombre. Dios nos está hablando aquí y enseñándonos que cuando uno abraza los valores y los principios de Dios, hay miles de maneras. En aquel entonces eran piedras literales. Hoy en día las pedradas que nos pueden dar a nosotros pueden ser calumnia, pueden ser mentiras que quizás levanten con nosotros, o momentos difíciles que se puedan estar atravesando, o palabras que puedes escuchar de tus seres queridos que pueden ser como pedradas que te duelen, que te hieren, que quedas como en el suelo, como sangrando. Pero el llamado espiritual es a continuar. Tú no puedes detenerte en el avance de tu crecimiento o de la responsabilidad que se te asignó, o la responsabilidad que tomaste como padre, como madre, o la que se te asignó como líder o como vecino o como una persona que Dios ha escogido para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que tener la misma actitud, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si el apóstol Pablo logró alcanzar hasta ese nivel y llegar hasta ese nivel, es porque se puede alcanzar un nivel muy profundo para uno continuar por encima de cualquier circunstancia. Se puede seguir avanzando y haciendo lo que tenemos que hacer y haciendo lo que Dios nos mandó hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nada nos puede detener. Ahora, el versículo 22, mira lo que dice el apóstol Pablo, también muy revelador.
El verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Escuche bien, quizás muchos de los discípulos se desmotivaron aún sin ellos ser los apedreados. El apedreado era Pablo, el que podía desanimarse era Pablo, pero aquí el apedreado estaba confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, hubo desánimo y muchos querían desistir de la fe. Porque todo comienza con un desánimo, ¿verdad? Te desanimas de algo y por algunas circunstancias hay gente que no, es que yo estoy muy decepcionada, de verdad que hay cosas que yo no entiendo en la vida cristiana y terminas desmotivándote o dejando de crecer en la fe o mermando tu fe. Entonces Pablo, el apedreado, quiero que recuerde eso, el apedreado, aún sangrando, con moretones, con hinchazones en su cuerpo, les dijo y los exhortó a que permaneciesen en la fe. Uno, ustedes tienen que permanecer, aunque reciban pedradas como estas. Ustedes tienen que, yo me imagino al apóstol Pablo, ustedes tienen que permanecer, así reciban pedradas como estas, sean traicionados, los hagan sangrar, haya dolor, haya traición, lo que sea, tienen que permanecer en la fe. Y luego le dice, es necesario, mira lo que le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque el apóstol Pablo dice es necesario que vengan los problemas, que vengan las tribulaciones, que vengan las dificultades. Sí, porque es que las tribulaciones, las dificultades y las adversidades evidencian nuestro nivel de crecimiento, evidencian nuestro nivel de espiritualidad. Si somos creyentes con profundidad de raíces o somos creyentes muy superficiales. Que Dios nos ayude a poder crecer a este nivel de que pese a lo que enfrentemos, vamos a seguir firmes en la fe. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por cada ejemplo, cada experiencia de hombres y mujeres que dieron la vida por ti. Gracias porque en esta dispensación de la gracia en la cual nos tocó vivir a nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre de la Gloria, a no hacer caso a nuestros moretones, ni dolores, ni hinchazones. Aunque vengan, Señor, seguiremos firmes en la fe. Nos cubrimos con tu sangre y seguiremos anunciando tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, bendiciones. Cuídense mucho, disfruten este día. Les amamos mucho. Escuchen la palabra. Bendiciones y adelante. Bye bye.